lo que preparé, y posteriormente voy a intentar hacer una provocación, de modo que de esa provocación pues podamos dialogar. ¿Listo? Entonces, estas son las máscaras ideológicas contemporáneas. En primer lugar, y en términos terminológicos, resaltar que voy a entender ideología en el sentido en que se entiende más o menos tradicionalmente desde Althusser. Una ideología tiene que ver con un encubrimiento o un modo de ver la realidad que no es propio de la cosa misma, no es propio de la realidad misma, sino de cómo yo la construyo, cómo a través de unos signos específicos yo le doy sentido a la realidad y la construyo alrededor de mi propia percepción. Es decir, es una forma viciada de concebir la realidad o una manera como una especie de gafas que me permiten acceder a la realidad y yo accedo a la realidad a través de la ideología. Por lo tanto, yo no tengo acceso real a la realidad, sino que tengo un acceso ya viciado por mis prejuicios y por mis juicios. Entonces, en ese sentido, voy a entender ideología y por eso la figura de la máscara es importante para entenderla, porque a partir de que uno se pone una máscara, uno empieza a jugar en función de esa máscara, a interpretar ese papel y a desarrollar esos comportamientos propios que un papel define a partir de la máscara. Contemporáneas, pues como ya les venía diciendo, porque vamos a intentar pensar el presente desde la filosofía en el curso que he propuesto para la tertulia. Bueno, para situar el problema de la filosofía política, voy a intentar hacerlo a partir de una palabra que está muy de moda, que es muy discutida, muy debatida, incluso muy despectiva, si uno puede incluso utilizar la posmodernidad como un insulto, pero que nos va a dar la clave de qué es lo que está pasando actualmente y cuál es el cambio que tiene con respecto a la modernidad. La posmodernidad aparece a partir del siglo XX, perdón, desde la segunda mitad del siglo XX, y va a venir a designar precisamente que los grandes relatos de la modernidad pues ya no tienen sentido. Y no tienen sentido porque la ciencia ha avanzado a tal nivel que ya no necesita legitimar sus discursos científicos ni legitimar su positividad a partir de unos discursos filosóficos como podría ser el marxismo, como podría ser la ilustración, como podría ser el cristianismo, que incluso no es propiamente una cuestión moderna, pero que sí puede designar un gran discurso, sino que ahora la ciencia va designando sus propios lenguajes que le permiten justificarse a sí misma. La ciencia por sí misma llega a justificarse a tal punto que entonces los discursos ya no tienen lugar porque precisamente estos discursos se revelan como ideológicos o se revelan como unos intereses específicos. Entonces, cuando hablábamos de capitalismo, el gran discurso del capitalismo es que se puede erradicar la pobreza a partir de la masificación de la producción. Cuando hablamos del comunismo, entonces es el relato o el discurso grande de que la humanidad se va a emancipar de la lucha de clases en llegado a cierto momento y ya no va a haber propietarios de los medios de producción, sino va a haber una especie de propiedad comunal, o el mito del cristianismo. Va a llegar un momento en que Jesús va a volver a la tierra y al volver, pues entonces vamos a tener en esa segunda venida de Jesús, o de Cristo más bien, pues una nueva especie de paraíso terrenal. Entonces, todos esos grandes mitos se caen por su propio peso, porque la ciencia ya no necesita justificarse en eso, sino que la misma positividad de la ciencia le permite seguir avanzando. Y en ese sentido, pues al ya no existir los grandes relatos, la posmodernidad se va a caracterizar por una suerte de relativismo que no necesariamente tiene que ver con todo el relativo, sino tiene que ver con la ciencia es la que va a fundar la nueva discursividad de nuestra época. Pero la ciencia, que generalmente está asociada a unas características propiamente cuantitativas del método científico, pues entonces no va a dar respuesta a problemas sociales, sino que en el campo social, quien va a venir a dar la nueva discursividad va a ser un nuevo sujeto histórico que ya no va a estar marcado ni por la lucha de clases, ni por el sujeto emprendedor, ni por el cristiano, ni por el sujeto ilustrado tampoco. En ese sentido, pues en ese marco de la lucha de la modernidad y la posmodernidad, la política deja de ser política y pasa a ser pospolítica. ¿Por qué? Resulta que la política es entendida bajo esos grandes ideales. La política durante el siglo XX fue precisamente la lucha entre capitalismo y socialismo, entre un bloque soviético constituido por un partido
que planificaba la economía y una libertad de mercado en un bloque capitalista que propugnaba por una democracia liberal y demás. Y en ese sentido, pues lo que estaba en disputa eran grandes ideas, ideas de cómo se concebía la humanidad misma. Pero en la pospolítica todo esto va a cambiar porque, primero, hubo unas condiciones históricas que permitieron que esa especie de antagonismo pues ya no tuviera lugar. Por ejemplo, la disolución del bloque soviético. Cuando en el 91 se cae definitivamente la Unión Soviética, el capitalismo empieza a construir una nueva narrativa en la cual, primero, pues ya quita todos los beneficios que el capitalismo había proporcionado a la clase obrera en sus países, y segundo, pues una narrativa triunfalista en la cual pues ellos consideran que la historia solo tiene un sentido. Incluso es muy popular la frase de Margaret Thatcher, donde reconoce la existencia de la lucha de clases, pero reconoce a la vez que el capitalismo ganó la lucha de clases. En ese sentido, el antagonismo ya no va a ser la esencia de la política, ya no se va a tratar de la lucha de ideas, sino se va a tratar de una especie de fragmentación a través de la cual miles de discursos, porque ya no se trata de los grandes discursos, sino de los pequeños discursos, van a emerger en el campo político, van a irrumpir en lo político para empezar a formar unos discursos en los cuales se pretende que la política ahora se mueva. Entonces, es muy normal ver cómo a partir de los 90s, por ejemplo, la comunidad LGBTI empezó a tener un espacio importante en la política, el decolonialismo empezó a tener un espacio importante en la política, que antes estaba ocupado solamente por los comunistas o los socialistas o la oposición, como se prefiera. Entonces los LGBTI, los ecologistas, la lucha contra el racismo, contra la decolonización, empiezan a llenar de discursividad la sociedad y a politizar algunos aspectos de la vida que no estaban politizados. De ahí la famosa consigna del feminismo de que lo personal también es político. Entonces, esto nos va marcando ya un sentido en el cual la política no puede ser entendida en el mismo sentido, porque ya no hay unos grandes relatos de la humanidad que sustenten cómo debe ser el mundo, sino unos pequeños relatos. Pero además, la pospolítica también va a estar marcada porque la política ya no es política. Es decir, si entendíamos por política la confrontación, el antagonismo y demás, pues acá lo que vamos a entender ahora es el consenso, vamos a entender que, por ejemplo, hay espacios donde la política no debe intervenir, enténdase por eso el mercado no puede tener injerencia, pero la política no puede tener injerencia en el mercado porque el mercado tiene sus propias leyes de autorregulación, dicen los liberales. Entonces se empieza a delimitar el marco donde el gobierno puede actuar, el gobierno como la forma política que habíamos charlado la vez de la tecnología. Entonces el gobierno ya no tiene por ejemplo, competencia para actuar en el mercado, pero tampoco en las libertades individuales de los sujetos. En la Edad Media, o la llamada Edad Media, pues era precisamente quien gobernaba, quien decidía, bueno, no, mentiras, en los principios de la modernidad, los estados se declaraban cristianos o se declaraban católicos y demás, y controlaban, por ejemplo, la sexualidad de las personas a partir de la confesión. Ahora esto ya no tiene ningún sentido. El Estado se da cuenta que gobernar sobre, por ejemplo, la sexualidad de las personas es carísimo, tiene unos costos gigantes y no tiene tantos beneficios para la gubernamentalidad misma. Entonces, permite que las libertades individuales tengan un marco de inteligibilidad a través de las cuales puedan desarrollarse. Y en ese sentido, pues, entonces mencionaba que emergen los pequeños discursos en un espacio político, pero se despolitizan muchas instancias de la sociedad. Un ejemplo en Colombia puede ser el de la ¿cómo es que llamaba esa vaina de Mocus? La cultura ciudadana. La cultura ciudadana es una completa despolitización de la parte cultural de la sociedad, porque se asume que hay unos que son cultos y otros que no, y por tanto que estos que son cultos pues tienen que dictar las normas de la cultura a los que no son cultos, que por lo general son los pobres, los marginados, y eso que es esencialmente político se presenta como algo simplemente de raciocinio, de algo que se tiene que asumir porque tiene que ver con un mejor desarrollo de las competencias ciudadanas. Entonces ya la política pierde su carácter político. Por ejemplo, en educación ayer conversábamos en un seminario que hay un proyecto del Centro Democrático en el cual se pretende limitar la libertad de cátedra a propósito de que no se hable de política en la escuela, cuando la escuela es por esencia el lugar donde todas las ideas tienen una formación discursiva y una regularidad discursiva específica. Es decir, la escuela es el espacio político por excelencia y el espacio donde se debería, por ejemplo, enseñar ciudadanía, no evitar que se hable de ciudadanía.
Entonces todo este discurso empieza a configurar un modo de entender la política solamente en ciertos espacios, donde otros espacios que quedan por fuera de la política tienen que ser necesariamente apolíticos. Entonces la pospolítica ya no pasa por la confrontación, ya no pasa por el antagonismo ni por los grandes ideales, sino por pequeñas luchas sectoriales y por unas reivindicaciones de esas luchas, pero también por dejar de hablar de política en los espacios donde tradicionalmente se hablaba de política. Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno, uno de los filósofos tal vez más criticados de la actualidad, precisamente porque es un autor que publica constantemente libros y que se dice marxista. Entonces le hacen ver que hay una contradicción entre la mercantilización del conocimiento que se produce en sus constantes publicaciones con aquello que dice en sus libros. Y bueno, por otras cosas también lo critican, también por su modo de ser, es una persona, digamos, bastante apática, como no sé, es muy raro, deberían ver cosas de Žižek. Pero es un filósofo muy interesante y que no se ha tomado en serio. Žižek sitúa una ruptura en mayo del 68 y lo hace citando un caso de Lacan. Yo no sé qué tan familiarizados estén con mayo del 68, así que lo voy a mencionar rápidamente. Mayo del 68 fue un momento en el cual el concepto de centralismo entró en crisis. Tanto el centralismo de los partidos comunistas del mundo como el centralismo de las instituciones de gobierno de los estados modernos. Y entró en crisis porque fue el momento en que la juventud emergió como sujeto político y la juventud para decir no pueden, a través del centralismo, controlar lo más inmediato a mí, que soy yo mismo. Entonces son las épocas, por ejemplo, donde surge la revolución sexual. La revolución sexual es decirle a la Iglesia Católica, al Estado, a la educación o al partido que ellos no tienen ninguna injerencia ni ninguna decisión sobre con quién yo me acuesto o no me acuesto. Y, por ejemplo, fueron las revueltas de la Universidad de Nanterre, precisamente porque en la Universidad de Nanterre le separaron los dormitorios por géneros. Y ellos dijeron como, bueno, una cosa es que yo tenga tanto trabajo en la universidad como para poder decidir no quedarme con alguien, y otra es que por imposición me digan a mí que no me puedo acostar con alguien. Eso no tiene ningún sentido. Y ellos pues protestaron por eso. La universidad decidió cancelar semestres, cerrar la universidad, y en la Universidad de la Sorbona, que es, digamos, la universidad más importante y prestigiosa de París, pues lo que hicieron fue también generar una protesta a propósito de por qué no se escuchaban las reivindicaciones de los jóvenes en Nanterre. Y bueno, cerraron las calles y los apoyaron los obreros de la Renault, y Francia estuvo en un caos absoluto y estuvo en un momento muy importante de debate, de crítica social. Por ejemplo, se criticó en términos de la educación las pedagogías tradicionales, porque los estudiantes jóvenes ya no concebían cómo era posible que en un mundo que se estaba comenzando a informatizar, aún el sujeto del conocimiento fuera solamente uno, que fuera el profesor quien dictara todo el conocimiento que se debía saber y nunca pudiera tener palabra el estudiante. Se critican las instituciones clásicas a propósito de la sexualidad, como lo mencionaba. Se critica el marxismo ortodoxo soviético y nacen otras especies de marxismos. Y se critica la institucionalidad de los estados modernos, de modo que lo que se empieza a configurar es una suerte de irrupción de la juventud en el espacio político que nunca se había visto en la historia de la política moderna. Y no se había visto precisamente porque los jóvenes antes no tenían lugar, no tenían estatuto. ¿Cuándo empiezan a tener estatuto los jóvenes? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque es la época del rock and roll, de las minifaldas y de las pastillas anticonceptivas. Entonces, en este sentido, los jóvenes irrumpen en ese campo político para empezar a decir aquello que se tiene que hacer. Ahora sí vuelvo a lo que decía Žižek sobre Lacan. Resulta que a Lacan le preguntaron si estaba de acuerdo con este movimiento. Generalmente todos los intelectuales franceses pues estuvieron a favor de este. Bueno, y otra cosa importante que se da en el marco del mayo del 68 son las luchas por la liberación nacional. Por ejemplo, en el caso de Argelia, lo que hacía el ejército francés era reclutar a los estudiantes cuando eso estaba prohibido por ley, y lo que hicieron los intelectuales fue firmar un manifiesto en el cual no estaban de acuerdo con que los estudiantes que tenían el privilegio de acceder a la educación superior fueran a matarse en una guerra por un pueblo que merecía liberarse, aun cuando Francia era quien había dicho cuáles eran los términos de la soberanía nacional.
y los ideales de la Revolución Francesa y demás. O sea, era un momento de crítica profunda donde se criticó absolutamente todo, donde se criticó aquello que estaba naturalizado. Es también cuando el feminismo toma cierto aire de auge, es también cuando el decolonialismo tiene su momento más importante de enunciación teórica. Entonces, la crítica en el 68 fue máxima, fue absoluta y fue muy importante. Pero entonces, ahora sí vuelvo a Lacan, ahora sí, le preguntan a Lacan, bueno, maestro, Sartre, Foucault, Deleuze, Simone de Beauvoir, Jean-François Lyotard, todos, Althusser, están apoyando el movimiento que se están generando en las calles de París por un mundo mejor. De hecho, los ideales del Mayo francés era, o sea, una de las consignas era seamos realistas, hagamos lo imposible. Y esto en el auge del rock and roll, pues tenía mucho sentido. Y le preguntaron a Lacan que si apoyaba el movimiento y él les respondió, no, yo no apoyo el movimiento porque ustedes se quieren librar de unas cadenas para entrar en otras. Ustedes quieren deshacerse de un amo para hacerse amos de sí mismos y la esclavitud se va a mantener. Es que ustedes no van a superar ninguna ¿cómo se llama eso? Como ninguna sujeción, ninguna opresión, elevando otras opresiones. Ustedes no serán sus amos, cambiarán sus cadenas, les decía en ese entonces Lacan. Y en ese momento era muy enigmático porque el ambiente precisamente era un ambiente de lucha generalizada, tanto de los obreros de la Renault, que no luchaban por mejores salarios, no luchaban por mejores condiciones laborales, sino luchaban precisamente por mejores condiciones de vida, de dignidad. Entonces, pues las palabras de Lacan no tenían mucho sentido en ese momento, pero posteriormente se va a dar cuenta uno qué era lo que mencionaba Lacan a propósito de esa irrupción. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, pues se crea una nueva izquierda. La clásica izquierda sindicalista, centralista, ortodoxa, leninista y stalinista, pues empieza a quedarse incapaz de responder a estas nuevas necesidades y empieza, además porque la crítica al centralismo pues fue fulminante para los partidos comunistas del mundo, entonces las internacionales ya no tenían sentido. Entonces, pues ya no podían dar respuesta a esto y eso es algo que se vio, por ejemplo, en el inicio del movimiento estudiantil colombiano a principios de los 70s, que es deudor directamente del mayo del 68 y que lo que se discutió era lo que se discutía en el 68, acá en Colombia en el 71. Y fue prácticamente una pugna entre los grupos marxistas que apoyaban, digamos, la lucha de clases a partir de cualquier forma de lucha, como irse al monte de Arbala, como los marxistas que decían hacer la resistencia a partir de la resistencia civil, la desobediencia civil, como los nuevos grupos liberales que pues decían que no tenía ningún sentido que fuera un partido el que encarnara las luchas cuando era la ciudadanía misma la que estaba pues exigiendo ciertos cambios. Entonces el Mayo francés empieza a crear unas condiciones para que pase algo con la política que no había pasado anteriormente y que tiene que ver con la eliminación del antagonismo y la emergencia del consenso. Me voy a saltar un poquito en la historia, voy a pasar otra vez a fines del siglo XX, a propósito del 91. En mayo del 68, o mejor dicho, en el 68, ya la Unión Soviética mostraba que estaba en crisis. Estaba en una terrible crisis porque no estaba pudiendo responder primero a la competencia armamentística que le planteaba Estados Unidos y segundo a las expectativas de individualidad que tenían los sujetos dentro del bloque soviético. Entonces, pues es también las fechas en las cuales la Unión Soviética manda los tanques a Varsovia para repeler manifestaciones que exigían mayor libertad de prensa, mayor libertad de asociación, libertades políticas que no se tenían dentro de un régimen comunista. Y pues todo esto fue calando a tal punto que en el 91 pues ya tenemos la caída del telón de acero, como lo mencionaba, como lo llamaba Churchill, y digamos que de algún modo la victoria del capitalismo sobre el comunismo. Y todo esto empezó a enunciar una nueva narrativa de la historia que aseguraba que habíamos llegado al fin de la historia. Entonces es la época de Francis Fukuyama, de Samuel Huntington, donde aseguran que la historia no es que se acabe, no es que ya no vayan a pasar más cosas,
sino que todo lo que pase de ahora en adelante va a pasar solamente dentro de un solo sistema. La historia ya no va a tener ningún cambio profundo que le determine nuevas estructuras, sino que la historia ya está determinada. Y esto es una vieja idea que intentan modificar para adaptarla a sus intereses del filósofo alemán Hegel, que aseguraba, por ejemplo, en su época que con él ya la filosofía alcanzaba el conocimiento absoluto y por tanto la historia ya se acababa. Entonces con ellos la historia se acaba porque entonces ya de ahora en adelante todo lo que ocurra va a ocurrir en el marco del capitalismo de mercado. Y esto lo que hace es crear un nuevo mundo que se va a ordenar alrededor del capitalismo y que va a generar una suerte de división internacional del trabajo, donde unos países van a quedar en la centralidad y otros países van a quedar como periféricos, y que esos países centrales van a tener una posición privilegiada en el mercado porque por el uso de la tecnología van a poder competir con un mayor crecimiento en el marco de la competencia globalizada, de los mercados globalizados, mientras que los países que no están en esa centralidad, sino que están en la periferia, pues están determinados simplemente a la producción de servicios, de mano de obra o simplemente de materias primas, como es el caso de Colombia. Además, va a haber una segunda dinámica dentro del mismo capitalismo, una segunda transformación dentro del capitalismo, que tiene que ver con la desindustrialización de esos países centrales, porque durante mucho tiempo los sindicatos tuvieron tanta fuerza que ya los costes de beneficio de los capitalistas no eran muy buenos, entonces empiezan a emigrar con sus fábricas a lo que se llaman las maquilas, es decir, ir a países con muchos beneficios tributarios, pero también con una mano de obra muy barata, que les permitía abaratar los costes de producción, pero mantener también una producción muy alta. Y en los países centrales, el conocimiento empieza a ser el principal factor de producción, porque ahora es la tecnología, la innovación y demás lo que va a asegurar que en el marco de la competencia uno puede asegurar la calidad del producto, pero también la renovación constante del producto. Que eso también lo hablábamos cuando mencionamos todo lo que tenía que ver con la innovación tecnológica, como constantemente nos está ofreciendo nuevas cosas, y es porque eso es lo que les permite ser competitivos en ese capitalismo que se va surgiendo. Pero además tiene otra configuración en términos jurídicos de cómo se debe concebir el Estado. Y los estados entonces lo que hacen es eliminar todo el aparato asistencial que tenían, todo el aparato de pensiones, el aparato público de salud, el aparato público de educación, y privatizarlos en función de que se desarrolle adecuadamente ese mercado, puesto que, según la ideología neoliberal, pues el mercado es quien debe regular y fijar los precios de los productos a través de su propia autorregulación y no el Estado, que no debe intervenir precisamente porque no puede conocer cuáles son las instancias y las dinámicas del mercado. En ese sentido, pues esto empieza a configurar un nuevo campo de batalla para las luchas políticas que ya no pasa por la clásica distinción capitalista burgués y proletario marxista, leninista y todas esas cosas, sino ahora pasa simplemente por el pobre y el rico, porque entonces son países muy ricos que pues aseguran sus rentas a partir de países muy pobres. Pero bueno, eso ya es una visión, digamos, desde mi ideología, desde mi máscara ideológica, porque lo que van a plantear ellos es desde un autor muy viejo del liberalismo clásico, que es David Ricardo, que esto va a suponer cierta igualdad en el mundo, en la medida en que primero la desigualdad es deseable, y es deseable porque si no hubiera desigualdad no habría competencia, pero segundo, porque hay ciertas ventajas comparativas que ciertos países tienen y que les permiten ofrecer al mercado ciertas cosas que otros no. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene una biodiversidad que le permite ofrecerle al mercado uchuvas, fresas, piña, no sé, una cantidad de frutas que, por ejemplo, en Escandinavia no se podrían producir. Pero entonces uno mira cuál es la oferta y la demanda de la uchuva y cuál es la oferta y la demanda de la tecnología, y uno se va a dar cuenta que la desigualdad está tan presente y tan naturalizada en estos casos que lo que hace es que Colombia no tenga ninguna ventaja comparativa o que su ventaja comparativa sea en realidad una desventaja con respecto al mercado mundial. Y esa es la razón por la cual los países terminan siendo pobres y los países desarrollados con gran uso de tecnología terminan siendo ricos. Y eso yo creo que lo podemos profundizar más cuando hagamos filosofía de la economía a partir de la teoría de la dependencia. Entonces, neoconservador. Bueno, eso me quedó mal escrito.
Eh, las tres, digamos, principales vertientes políticas empiezan a adquirir nuevos contenidos que ya no pasan por el antagonismo, como le mencionaba anteriormente, ni por sus presupuestos ideológicos clásicos, sino por una reinvención que tienen que hacer constantemente. Entonces, en ese sentido, aparece el neoconservadurismo, el neoliberalismo y la nueva izquierda. Este neoconservadurismo, pues, va a propugnar por mantener los valores, pero sin negar todo ese marco político y económico que les he construido, que tiene que ver con el mercado, con el libre mercado, la libre competencia y demás. Y pues por preservar ciertos valores morales y éticos y culturales y la tradición y no sé qué, pero además son quienes van a anunciar el fin de la historia. A ellos no les interesa que la historia avance más, sino que se mantenga en el estado en el que está. El neoliberalismo se va a distinguir porque va a abrazar muchas libertades, se va a disfrazar de progresismo, y con eso yo creo que hay que tener mucho cuidado porque no está muy clara la distinción entre progresismo y neoliberalismo, precisamente porque la economía ya no es el campo de disputa político, sino es la cultura, y el neoliberalismo pues aporta mucho a las libertades individuales, y la nueva izquierda, que como lo venía mencionando puede incluso confundirse con el neoliberalismo, pues lo que va a hacer es diseminar su discurso a partir de muchos puntos de enunciación. Entonces en la nueva izquierda va a aparecer, se van a seguir manteniendo los marxistas, pero también van a aparecer las luchas de reivindicación de las comunidades LGBT, la lucha de reivindicación de las comunidades afro, la lucha de reivindicación de las comunidades, no sé, de los pueblos originarios, del decolonialismo, del no racismo. Empiezan a multiplicarse los discursos de la izquierda como nunca antes pues había ocurrido. Antes estaba centralizado precisamente en un partido de avanzada que era quien dictaba las normas propias de la lucha política. Entonces estos son los tres grandes grupos en los cuales la política empieza a moverse en la postpolítica y que van a definir cómo podemos entender hoy en día la política. Sobre los dos primeros, el neoliberalismo y el neoconservadurismo, no quisiera detenerme mucho porque yo creo que ambos propugnan por mantener las cosas tales y como están. Y yo creo que el mundo tal y como está necesita un cambio, porque precisamente eso es la política. El presupuesto de la política siempre va a ser que aquello que yo considero lo mejor es lo que quiero para la política, para realizarla, porque todos lo hacen en nombre de un bien, aunque conciban de distinta manera el bien. Y entonces la nueva izquierda me parece que debe ser el primer sujeto de esta política quien se cuestione y se reflexione sobre lo que debe hacer. Y más en un país como Colombia, donde precisamente siempre hemos tenido a los liberales y a los conservadores, y hoy en día siguen estando a partir de sus nuevos disfraces neoliberales y neoconservadores. Un neoconservadurismo sería perfectamente el centro democrático, que tiene por una parte un discurso de hay que respetar las tradiciones, hay que respetar las instituciones, pero también se monta sobre ese discurso neoliberal de hay que mantener el mercado, la competencia, el emprendedurismo, y yo no lo asociaría nunca con fascismo, porque precisamente abonan todos los discursos desde el neoconservadurismo, y por el otro lado los neoliberales que dicen, bueno, un proceso de paz, no sé qué, si sé cuándo, pero mantengamos el mercado funcionando como los países del primer mundo, aunque nosotros no seamos un país del primer mundo. Metámonos a la OCDE, aunque nosotros no tengamos para estar en la OCDE. Entonces, este neoliberalismo pues es bastante gracioso en Colombia. Son dos campos, el neoconservadurismo y el neoliberalismo, que pues uno debería encontrar en contradicción con la izquierda, que sería quien debería propugnar por cambiar esas condiciones, pero que no sé si lo esté haciendo. Entonces hablemos de la nueva izquierda. Esta foto acá del Che Guevara con todas estas cosas, con todos estos colores, es parte de un libro que se llama La Nueva Izquierda. La nueva izquierda, quiero que la pensemos a partir de tres criterios. ¿Cuál es su nuevo campo de lucha? ¿Cuál es su formación discursiva? ¿Y cuál es su democracia? Bueno, ¿qué papel cumple dentro de la democracia liberal? ¿Cuál es el nuevo campo de lucha de la izquierda? Si ya no se trata de la economía, si ya no se trata de la confrontación ni del antagonismo,
que era lo que encarnaba precisamente los partidos comunistas, por ejemplo. ¿Cuál puede ser ese nuevo campo de lucha? El nuevo campo de lucha de la izquierda ahora es la cultura. Y es la cultura porque precisamente remarca que las necesidades de los nuevos tiempos pasan por las nuevas identidades o pasan por aquello que antes no había tenido palabra. Y en efecto es posible pensar que los partidos comunistas nunca reivindicaron ciertas luchas que eran completamente legítimas, que la nueva izquierda pues lo que va a hacer es poner en el centro del debate. Entonces, no solamente la opresión del capitalista sobre el obrero, sino también la opresión del hombre sobre la mujer, la opresión del hombre sobre la naturaleza para los ecologistas, la opresión de las razas blancas sobre las razas negras, la opresión de los colonialistas contra los países periféricos. Todas estas nuevas opresiones que se enmarcan pues van a demostrar que habían otros campos de lucha que la izquierda tradicional no había considerado o había subestimado, y los van a poner como la centralidad del debate político. Entonces la política ya no pasa por demostrar, por ejemplo, la perversidad del capitalismo, ya no pasa por demostrar la alienación al sujeto en el proceso productivo capitalista, o ya no pasa por demostrar los problemas que tiene el fascismo y el autoritarismo y el totalitarismo a partir de un sujeto político, sino pasan es por reivindicar las voces múltiples que hay en una sociedad. La voz del gay importa, tanto importa la voz del negro como importa la voz de todos. Todos tienen una cabida. Entonces empiezan a tener una nueva formación discursiva. Y esa nueva formación discursiva pues tiene que ver con la tolerancia. Se va generando toda una cultura de la tolerancia en la cual todos los discursos pueden ser dichos. Si usted es un queer que anteriormente no era considerado un sujeto, sino una anomalía social, pues entonces como queer usted puede enunciar su discurso. Como mujer usted puede enunciar su discurso y empoderarse. Como empresario usted puede enunciar su discurso y administrar su empresa. Como obrero usted puede enunciar su discurso y querer que se le mantengan unas condiciones de trabajo. Todos empiezan a tener cabida. Y esa cultura de la tolerancia, pues es lo que va a marcar la democracia liberal actual. La democracia liberal actual, entonces, ya no tiene que ver tanto con la representatividad, sino con una participación directa en la cual yo enuncio mi propio discurso desde mi propia posición, y desde esa posición puedo decir aquello que veo, aquello que siento y aquello que interpreto sobre el mundo. Y en primera instancia uno podría pensar que pues esto es un gran progreso de la civilización humana, precisamente porque nunca antes habíamos tenido un espacio de liberación un espectro de liberación tan alto, tan amplio, sino que siempre pues hablaban los mismos, diciendo lo mismo, y entonces que esto pues constituye en últimas un progreso. Y sí, constituye un progreso, pero también tiene unos efectos negativos que la nueva izquierda tal vez no ha advertido y que son los que están determinando que la nueva izquierda pues no esté cumpliendo una función política en la pospolítica. Resulta que el capitalismo de mercado comienza a avanzar a tal punto y a tales medios y a tales modos que empieza a mercantilizar todas las instancias de la vida humana. Por ejemplo, hace muchos años, no era pensable que la salud o la educación fueran pensadas como una mercancía o como un bien privado capitalizable, y hoy en día pues está más que demostrado que para los gobiernos pues eso tiene que constituirse un objeto de, ¿qué dice? Un objeto de consumo, y entonces ya no se considera la educación como un derecho, sino como un servicio que yo tengo que asegurar para poder desarrollar mi individualidad y poder tener éxito en la vida, porque ahora también es un discurso del éxito, ¿no? El éxito es algo deseable, socialmente deseable, que debe constituir el horizonte de posibilidad de lo que nosotros hacemos como sujetos, razón por la cual pues tenemos que ser emprendedores, tenemos que administrar gestionar nuestro tiempo libre, tener buenas prácticas saludables, ir al gimnasio, comer fitness, tenemos que invertir en la bolsa, y ahora nos salen videos de YouTube de esa gente con mucha plata, que miren yo toda la plata que gané participando en no sé qué vainas, y se empieza a crear una nueva normatividad ideal del sujeto a partir de precisamente el éxito,
en el capitalismo de mercado, pero el capitalismo de mercado lo asegura precisamente porque crea las condiciones para que algunos sujetos puedan alcanzar ese éxito. Y para los que no, pues va a generar otras condiciones para que no se sientan excluidos del sistema. Porque precisamente la nueva izquierda va a estar en contra de la exclusión, sí, y va a propugnar por una integración de todos los discursos. En ese sentido, el capitalismo de mercado va a ser quien sustente la posibilidad de la enunciación de los discursos de la izquierda. Y esto desde ya nos va marcando una contradicción latente. Ahora la izquierda se sustenta en el capitalismo para poder decir lo que tiene que decir. Cuando antes la izquierda pues era la posición política que luchaba contra el capitalismo. Y de hecho, uno puede notar en las redes cómo es que el capitalismo no es cuestionado. No se cuestiona el capitalismo. Ay, es que estar en contra del gobierno, de la corrupción, no sé qué, no me hace comunista. Y uno diría, bueno, pero si los comunistas dicen eso, ¿por qué no ser comunista? Pues porque ahora no se puede cuestionar el capitalismo parece como un absoluto naturalizado. Y porque también sustenta la posibilidad de esos puntos de enunciación. ¿Y por qué genera todo eso? Porque como empieza a mercantilizar todas las dimensiones de la humanidad, entonces también se mete a mercantilizar las instancias que anteriormente no estaban dentro del marco de la mercancía. Véase por eso la sexualidad. Anteriormente no existían los juguetes sexuales como objeto de mercancía, sino más bien como objeto de fetiche. Y en ese sentido, pues empiezan a emerger los mercados de la sexualidad. Véanse, por ejemplo, ese reportaje, no me acuerdo dónde fue que salió, ahorita se los envío, donde, donde el mercado LGBTI constituye una de las 5 economías más fuertes del mundo. Todos estos grupos de enunciación tienen una necesidad marcada de poder proferir su discurso, pero también de tener algo que los identifique, y entonces el capitalismo aparece como esa instancia en la cual ellos pueden tener todas las posibilidades para desarrollarse. Es que uno debería, por ejemplo, mirar cómo las marcas hoy en día, las marcas multinacionales importantes, están adoptando ese discurso de la diferencia, ese discurso de la diversidad cultural para hacer su publicidad. Pero la publicidad de un capitalista siempre va a estar marcada no por el interés altruista de poner una modelo gorda o poner una modelo negra, sino por el interés de crear nuevos mercados donde antes no estaban marcados esos mercados. Por eso Barbie ya no tiene la misma tendencia de productividad, sino ahora son nuevos sujetos los que se están vendiendo. Entonces, si los gays ahora hacen parte de la nueva izquierda, la comunidad LGBTI, y a la vez son una de las economías más fuertes del mundo en un mundo de capitalismo de mercado, ¿hasta qué punto nos es legítimo preguntarnos si ellos están siendo una contraposición a este modelo de mundo que tenemos, a esta visión de mundo que tenemos? Si la comunidad feminista, que tiene unas reivindicaciones completamente válidas a propósito de lo que ha sido la opresión histórica del hombre sobre la mujer, ahora también constituye un mercado porque se venden toda clase de objetos feministas, aparece la copa menstrual no como una necesidad de las mujeres, sino como un objeto que es deseado dentro de un mercado y que por tanto está sujeto a la especulación financiera y que por lo tanto para acceder a él se necesitan unos medios, cuando si hablamos de higiene femenina debería ser un consumo universal, no para aquellas que la pueden pagar. Entonces uno tiene que empezar a cuestionarse cuál es el papel del capitalismo como sustentador de discursos, como legitimador de discursos, y cuál es la posición ahora de la nueva izquierda con respecto a ese capitalismo. ¿Por qué la nueva izquierda, que anteriormente en la política, ya no en la pospolítica, sino en la política, en nombre de la humanidad y de la dignidad humana, cuestionaba el capitalismo por ser un sistema, primero, que acababa con la naturaleza, y segundo, que alienaba al sujeto, al ser humano, y lo convertía simplemente en un instrumento más de la producción? Ahora se sustenta sobre ese capitalismo para decir lo que tenga que decir y para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace la nueva izquierda en esta instancia, en esta posición tan curiosa y tan contradictoria? Primero, se han generado dos situaciones que han hecho que la izquierda ya no tenga un poder efectivo de oposición, sino simplemente de integración a un mundo pues, que está marcado precisamente por este modelo económico.
Primero tiene que ver con la trampa de la diversidad. Y digo trampa no porque no crea que las reivindicaciones sociales que todos estos grupos empiezan a situar dentro del debate político sean importantes. Yo creo todo lo contrario, que son muy importantes, pero es una trampa en la medida en que si todos los discursos tienen cabida, entonces entre todos los discursos se van a negar a sí mismos. O en últimas, si acá hay espacio para todos los debates, entonces no hay espacio para ninguno. Y esto es complejo porque en realidad uno no tiene los criterios políticos para decir que un debate no puede ser tomado en serio, y menos cuando pues tienen un sustento teórico importante. Por ejemplo, uno podría decir respecto a las luchas LGBTI que no tienen sentido precisamente porque en la concepción clásica de la teoría política, pues la sexualidad constituye la esfera privada del ser humano y en la política solo se discute lo público. Eso en principio uno podría decirles, pero lo cierto es que si uno presupone esas condiciones iguales en las cuales cualquiera puede desarrollar su sexualidad en libertad, pues sería el mundo ideal. Y como no se trata del mundo ideal, sino que hay unas condiciones desiguales donde al gay se le margina, a la lesbiana se le discrimina y demás, entonces en esas condiciones desiguales se niega la igualdad presunta y por tanto esos discursos sí deben ser parte de lo político. Pero entonces no existe una priorización ni una jerarquía que permita establecer qué debate debe ser el inmediato y que permita que toda la izquierda tenga una unidad, sino entonces es la multiplicación de los discursos, las contradicciones entre los mismos discursos y la falta de unidad de una categoría política esencial que anteriormente se tenía y que ya no, que tiene que ver con el pueblo. Ya no se habla de pueblo, sino de reivindicaciones locales y de reivindicaciones específicas de ciertos grupos. Ya no es el pueblo unido jamás será vencido, sino queremos ser escuchados, los LGBTI, queremos mejores condiciones, los afros, queremos soberanía, los decoloniales y demás. Entonces esto constituye una trampa en la medida en que no permite que haya una cohesión dentro de la nueva izquierda y que esa cohesión no permita que la nueva izquierda se presente como un sujeto histórico que pueda cambiar las condiciones actuales y poder generar otros mundos posibles a través de cualquier tipo de reflexión. Pero el segundo tiene que ver con un dispositivo de individuación que ya está muy enmarcado y muy naturalizado por nosotros, muy normalizado en lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, porque la tecnología es un dispositivo de individuación y que lo que hace es pues precisamente generar una creencia ideológica de que es a través de pequeñas acciones individuales que uno puede cambiar el mundo. Entonces el ecologista que está reciclando constantemente, el fitness que ya no come, perdón, el vegetariano que pues ya no consume productos cárnicos, o el fitness que solamente consume manzanas deshidratadas que no tengan ninguna injerencia dentro de, no sé, el proceso productivo, creen que están cambiando el mundo. Creen que están haciéndole oposición a un sistema perverso. ¿No? Cuando el ecologista recicla, cree que está haciendo un cambio profundo dentro de la sociedad al reciclar, porque precisamente la sociedad de consumo produce tanta basura que entonces al separarla ya no se está dañando al planeta. Pero esos dispositivos de individuación son ideológicos porque no es cierto que una acción individual pueda tener injerencia dentro de lo universal de la sociedad. Y no tiene injerencia porque cuando uno recicla, no está reciclando por el mundo, sino reciclando por uno. Cuando uno recicla, lo haces por uno y no por los demás. Porque uno no va a cambiar el mundo reciclando. Uno no va a cambiar el mundo comiéndose esa manzana. Cuando uno se come una manzana orgánica y demás, uno no lo está haciendo por los demás a pesar de que uno lo crea, sino por uno. Entonces, en últimas, la lucha ya no se trata del colectivo, sino se trata de lo uno, del yo, de lo individual. Uno lucha porque sí. Perdón, uno no lucha porque sí, sino luchas por uno. Uno no lucha por las condiciones desiguales del capitalismo, sino luchas porque yo me siento bien luchando contra ese capitalismo. Y entonces empieza a generar, dentro del marco del psicoanálisis, que ya hemos tenido la oportunidad en la tertulia de hablar un poquito de psicoanálisis, una especie de goce que el individuo empieza a presentar a partir de su lucha, porque entonces el acceso ideológico que su lucha le permite dentro del mundo de lo simbólico le hace creer o le hace pensar que aquello que él está haciendo es lo revolucionario, cuando en efecto no se trata de eso, se trata de otra cosa. Entonces, ¿cuál es la operatividad de esto? En primer lugar, la cultura de la tolerancia.
como yo ya no puedo entonces decir nada que pueda ofender a cualquiera de estos grupos, entonces esa cultura de la tolerancia se empieza a imponer como lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto, bueno, no, mentiras, eso todavía no. Pues esta cultura de la tolerancia que promueve que todos los discursos tengan cabida dentro de un marco de inteligibilidad en el cual haya una comunicación entre todos constante, donde todos tenemos igualdad de palabra, pues empieza a generar esas condiciones de una máscara ideológica que nos transforma hasta el punto de creer que aquello que nosotros hacemos, lo hacemos por el bien del mundo. Pero entonces acá se genera un goce perverso. Y se genera un goce perverso porque entonces yo hago lo que hago por mí mismo y no por el mundo que quiero cambiar. Yo pensaba esto a propósito, por ejemplo, de lo que pasó hace unas semanas con todo este tema de ACAB, de All Cops Are Bastards, y toda la problemática de la policía. Porque si uno analiza qué estaban haciendo las personas que estaban protestando, pues uno se va a encontrar que era un goce perverso. Es decir, ellos nunca negaron la institución de la policía, sino que la legitimaron, porque creían que lo que ellos estaban haciendo era lo correcto, porque creían que la acción de ellos era la que representaba al pueblo y la acción de ellos era precisamente lo que se necesitaba en términos de demostrar cómo una institución tan perversa como la policía está terminando por acabar con la vida de los ciudadanos que deberían proteger. Y eso, digamos, es algo notablemente bueno si uno lo aplica con términos morales, pero con las categorías del psicoanálisis aplicadas uno puede darse cuenta que en realidad ellos no lo hacían por acabar con la policía, nunca tuvieron el motivo de acabar con la policía, nunca pensaron siquiera acabar con la policía, porque lo que hicieron con sus acciones era legitimarla. Y uno se pregunta entonces por qué lo hacían era por ellos sentirse bien, por ellos sentir que estaban contribuyendo en algo, por ellos sentir que podían cambiar algo. Porque si uno lo analiza en términos realmente estratégicos, pues la piedra contra la bala siempre va a perder. No tenían ninguna posibilidad real y efectiva de ganar, pero lo hacían simplemente por el goce que ellos sentían en el momento de estar pues en una confrontación directa con la fuerza pública. Y esto aplica para todo. Entonces, vuelvo al caso, por ejemplo, del reciclaje. Es que ustedes creen que una persona en su individualidad que se siente bien reciclando porque cree que está contribuyendo al mundo, está negando la contaminación masiva que produce el capitalismo a partir de la fundación de empresas gigantes en países tercermundistas, como en Bangladesh, que ahorita tiene problemas increíbles en todo lo que tiene que ver con el ambiente. Desde luego que no, pero eso él no lo piensa en ese momento porque él está percibiendo cierto goce al reciclar, puesto que él, dentro de su concepción ideológica, cree que está cambiando el mundo y cree que está haciendo algo para cambiarlo. Otro ejemplo interesante que nos da Zizek es comprar en Starbucks. Entonces uno va y compra en Starbucks y al final le dicen que si quiere contribuir a salvar ballenas en Japón, y uno paga esa contribución para aliviar todo lo que tenía que ver con la culpa en términos de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo del siglo XX era una sociedad de la culpa porque cuando se dieron cuenta que estaban destruyendo el mundo con sus prácticas perversas de consumo, pues entonces intentaron cambiarlo. Fue, por ejemplo, el auge del hipismo. El hipismo quería pues no contaminar a partir de no consumir. Y en ese sentido, lo que hace ahora el capitalismo actual es alivianar la culpa a partir de, por ejemplo, proporcionar la posibilidad de hacer algo. El hacer algo, la posibilidad de hacer algo, entonces se convierte en una suerte de placebo, diría Marx, de opio, que nos mantiene en la quietud, porque nos enfocamos en nuestras acciones individuales y no en lo universal de la acción política, y que nos genera un disfrute que es el que nos tiene en esa quietud. Porque entonces, cuando yo percibo ese goce, cuando yo desarrollo ese goce, yo no lo voy a cambiar, porque precisamente es acá donde yo estoy sintiendo toda la satisfacción posible que me hace sentir que estoy tratando de cambiar el mundo. Esto de asimilación, no sé por qué lo escribí. Bueno, y esto hace, pues, en últimas, que el capitalismo se asimile como aquello que es socialmente deseable. El capitalismo ya no se va a cuestionar.
porque el capitalismo ya no es perverso, ahora es un capitalismo con rostro humano, que propugna por la igualdad de condiciones de género, que propugna por la diversidad social y cultural. Es un capitalismo, además, que nos permite los bienes de consumo para identificarnos dentro de nuestro colectivo LGBTI o dentro de nuestro colectivo feminista. Y entonces el capitalismo se asimila como aquello que, si bien sabemos que es malo, no podemos cambiar. Y esto se ve mucho ideológicamente hablando en términos de las películas que salen en esta vaina, en Hollywood, en que Zizek analiza muy bien, porque dice, bueno, la discursividad de todas las películas, por ejemplo, post-apocalípticas, es que o este mundo se acaba o se mantiene el capitalismo. O mejor dicho, la única alternativa al capitalismo es el fin del mundo. No hay nada más de ello. E incluso esas sociedades post-apocalípticas funcionan capitalísticamente. Y Hollywood siempre ha sido un aparato muy importante de la ideología norteamericana porque siempre nos ha representado, por ejemplo, a los soviéticos como los malos. Y hoy en día que ya no están los soviéticos para representarlos como los malos, entonces tenemos el auge de las películas de zombies, el auge de las películas de después de la destrucción masiva, el auge de las películas, ¿sí? Donde todo se acabó porque ya no hubo un otro mundo posible que se pudiera realizar. Entonces el capitalismo se asimila de tal manera que ya no hay nada, ya no hay horizonte de expectativa diferente al capitalismo. Y la izquierda ya no niega el capitalismo, la izquierda lo asume, lo asimila. La izquierda ya no lucha contra el capitalismo, lucha contra la discriminación, y eso es completamente válido, completamente deseable, pero completamente equivocado en términos de crear un nuevo mundo, de un mundo distinto. Entonces, esa asimilación del capitalismo, pues es lo que permite que la izquierda actualmente, pues no sea una izquierda de oposición, sino sea una izquierda de integración, pero integración dentro de ese mismo capitalismo, que en términos al menos teóricos, pues es lo que debería negar. Y pues todo esto se enmarca en medio de la dictadura de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es decir aquello que socialmente es aceptado decir. Uno no puede decir nada por fuera de los marcos que la sociedad a uno mismo le va construyendo, y todo esto es posibilitado precisamente por esa concepción de la tolerancia como valor supremo dentro de nuestras sociedades liberales o neoliberales, para ser más exactos. Entonces, pues hoy en día, en estos días, perdón, estuvo muy de moda ese meme de Mark Zuckerberg donde dice, ¿qué piensas? Y luego decía, pensaste mal, tienes no sé cuántos días de bloqueado. Tiene que ver también con un modo específico de concebir la política, donde solamente hay un marco dado para decir lo que se puede dar. Y uno ya no puede decir nada por fuera de ese marco, porque entonces uno es alguien intolerante o es alguien que es, pues digamos, anómalo dentro de esta sociedad. Piénsenlo, por ejemplo, en términos de María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal repite burrada tras burrada tras burrada, pero a pesar de que son cosas estúpidas las que dice, son cosas que no son políticamente correctas, y por eso las redes siempre pues, son bastante duras con respecto a esa política. María Fernanda Cabal dice cosas que son perversas, que son malignas, por decirlo de alguna manera, que no caben dentro de la tolerancia, y por eso es que ella no tiene aceptación social, al menos en las redes sociales. Pero entonces, esta dictadura de lo políticamente correcto tiene un problema, y es que esa tolerancia termina por negarse a sí misma, porque al determinar los marcos propios de la tolerancia, todo aquello que quede por fuera de ese marco de la tolerancia, pues queda eliminado como sujeto de la conversación, sujeto del diálogo y del consenso. Bueno, no se me ocurrió ahorita un ejemplo. Pero entonces hay una eliminación de la política, porque entonces la política ya no pasa por el diálogo, sino pasa entonces por aquello que yo creo y que en lo cual me mantengo. Y me mantengo porque las mismas redes sociales me proporcionan decir y el mismo capitalismo me proporciona consumir. Entonces esta dictadura de lo políticamente correcto elimina la tolerancia en una sociedad de la tolerancia y elimina la posibilidad del diálogo y de entender al otro como un sujeto también político que tiene algo que enunciar. Y yo con esto no estoy queriendo legitimar, por ejemplo, discursos que puedan negar la existencia del otro, porque sería, por ejemplo, el discurso de un fascista, pero si bien estamos planteando una sociedad en la cual todos tienen cabida con su palabra,
¿por qué no dialogar con el fascista? ¿Por qué no dialogar con el comunista? ¿Por qué no dialogar con el petrista o el uribista? ¿Sí? ¿Cuál es el límite del diálogo en una sociedad de tolerancia? Pues este límite ya está marcado precisamente por lo que se puede o no se puede decir en lo políticamente correcto. En ese marco, y como lo planteé desde un principio que quería reflexionar era sobre la izquierda, pues hay que retomar la pregunta de Lenin, que es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo tres cosas. La primera tiene que ver con que es el momento de que la izquierda tiene que dejar de ser políticamente correcta. Porque si ser políticamente correcto implica, por ejemplo, no cuestionar el capitalismo, pues ahí hay una falla enorme. O si ser políticamente correcto implica no determinar cuáles son las principales funciones de la izquierda dentro de un marco de la postpolítica que dice que ciertas cosas no son políticas, como por ejemplo la educación, pues ahí está cayendo en un error. Entonces quizás también sea un momento de ser políticamente incorrecto. Lo segundo, también sea un momento para reevaluar la tesis marxista de que los filósofos se han encargado de interpretar el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Tal vez deberíamos parar un momento y reflexionar, volver a pensar cuál es el mundo que nosotros queremos. Si en efecto no queremos este mundo, porque no podemos entonces permitir que la izquierda, que dice no querer este mundo, esté parada desde ese mundo, lo legitime y permita que ese mismo mundo sea el que le dé el marco en el cual puede tener una palabra. Entonces, parar un momento y volver a pensar las cosas. Y lo tercero, ¿qué hacer? Si hacer implica hacer todo lo que está haciendo la nueva izquierda, es preferiblemente que las personas no hagan nada, que no reciclen, que no sean tolerantes, no mentiras, no hacer nada, porque esta acción pues es la que está permitiendo que el mundo naturalice y normalice el capitalismo como la esencia misma de la humanidad. O sea, miren nomás cuántas personas andan diciendo ya constantemente que la esencia del ser humano es egoísta y negando la posibilidad de otros mundos posibles, por ejemplo, un mundo cooperativista. Y en ese sentido, pues es mejor no hacer si lo que se va a hacer implica antes un goce mío que la posibilidad real de cambiar este mundo. Y ya, muchas gracias. Genial, Esteban, bastante interesante el tema. Eh, digamos que tengo unos apuntes muy interesantes de que me llevé de la charla. Precisamente había una partecita que Esteban decía, por ejemplo, decir esta parte, creer que a través de un pensamiento único se puede cambiar el mundo. Eso me parece tan interesante porque hace poco estuve en una charla de tecnología y estaba Steve Wozniak, que era el cofundador de Apple, y el hombre decía, el error está en creer que uno puede cambiar el mundo solo teniéndolo en la cabeza. Debemos tener ingenieros que estén elaborando ese cambio, con sus frustraciones y sus éxitos. Y más allá debemos entender que ingenieros puede ser todos. Realmente esa palabra se podría eh, como reemplazar por debemos tener personas que estén elaborando ese cambio. Y pues es sumamente interesante porque hay cosas que decía Esteban, por ejemplo, que se asumen y que o que se piensan desde un ámbito que ya está establecido. Entonces yo elaboro mi punto de vista desde lo que está socialmente aceptado. Entonces, si yo pienso en términos de libertad, debo pensar en términos que ya me son impuestos, ¿sí? Y pues digamos que es un arduo trabajo el que nos espera si nosotros debemos cambiar el mundo, pero creo que un paso sumamente importante e indispensable para todos es empezar a hacer esas retroalimentaciones, esas evaluaciones, esas preguntas de qué estamos haciendo, para dónde vamos, lo que estamos haciendo es correcto. Y me pareció también, para cerrar, digamos, mi aporte ahí al tema que nos dio Esteban, quiero destacar esta pregunta y que es totalmente cierta y que nuestro grupo, digamos, en su nombre lo tiene. Digamos, dice,
La pregunta es, ¿por qué no dialogar con el que piensa diferente a mí? Esteban lo mencionó en uno de sus, ya finalizando, y me parece que es muy importante. Yo cuando uno va a tener una conversación y uno dialoga con una persona que piensa diferente a uno inmediatamente piensa como en una especie de confrontación ideológica, en una especie de lucha y de que yo tengo que convencer al otro de que está erróneo o que esa otra persona me está engañando a mí de sus ideologías, pero realmente uno no piensa que tiene que buscar es un punto en el que ambas partes construyan ese conocimiento a través del diálogo. Y ya por último, me gustaría cerrar con una frase de la libertad que aparece en el Don Quijote de la Mancha. Dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Entonces ya con eso daría mi aporte. No sé si alguno quiere opinar de la charla, qué les pareció, tienen alguna pregunta que pudiéramos establecer aquí. Recuerden que también pueden usar el apoyo del chat si no les gusta hablar. Me parece, Juan, es que mencionas algo muy importante que tiene que ver con el concepto de la libertad y que yo no abordé porque se me olvidó. Pero que es importante, por ejemplo, porque es uno de los temas de identificación entre el neoliberalismo y la nueva izquierda. Y es que precisamente la discursividad del neoliberalismo pasa por la liberación del ser humano de las condiciones que anteriormente lo mantenían atado. Entonces, el amo y el patrón ya no son quienes van a representar los límites para la libertad, sino que uno mismo empieza a hacer o termina siendo ese límite o esa posibilidad de libertad, que tiene que ver con lo que mencionabas a propósito de la frase del que dijo que todos podemos ser ingenieros, no me acuerdo el nombre. Steve Wozniak, sí. Y tiene que ver con eso porque entonces la nueva discursividad es seguir manteniendo el capitalismo a propósito de entonces la flexibilidad laboral, a propósito de yo soy mi propio jefe, yo no cumplo con horarios, entonces todo empieza a tener un marco dentro del capitalismo de absoluta autonomía, que era uno de los valores clásicos de la modernidad. La libertad es uno de los valores supremos de la modernidad y El Quijote en ese sentido es un libro profundamente moderno, pero que pues ahora solamente puede ser entendido en términos de libertad individual o libertad de mercado. Y pasa por otra cosa, y es que hoy en día hay una distinción muy claramente marcada dentro del discurso capitalista, y es que la rebeldía pasa a ser algo deseable. Uno tiene que rebelarse constantemente, porque sin rebeldía, por ejemplo, no sería posible la innovación tecnológica. Es decir, si uno se quedara constantemente con lo que se le da, pues no sería posible ser un ingeniero. Un ingeniero precisamente necesita rebelarse, y la rebeldía no es lo mismo que ser revolucionario. La izquierda debería ser revolucionaria, pero ahora solamente se conforma con ser rebelde. Y ser rebelde es algo que el capitalismo también ha mantenido o ha recuperado o ha emergido para mantenerse como, digamos, el sistema de vida, no solamente económico, sino de vida que puede fundar pues nuestras experiencias privadas y públicas. Muchas gracias, Esteban. ¿Alguno más le gustaría comentar? Yo estoy muy pendejo para hablar. Si la cago, ya discúlpenme. Gracias, Daniel, adelante. Entonces, bueno, a partir de lo que decía el señor Esteban, mucho gusto, soy nuevo, por si algo. Creo que es importante recalcar, digamos que la paradoja en la que vive la izquierda, que en nombre de la libertad, digamos que tenemos que autocensurarnos para digamos que no ofender a nadie. Entonces, en pro de la libertad, simplemente ya no podemos decir absolutamente nada. Y otra cosa que me gustaría como preguntar
Bueno, el señor Esteban estaba hablando de que pues en vez de que digamos que seguir haciendo algo individualmente en pro de sentirse bien consigo mismo, es mejor no hacer nada. Es no sé, yo pregunto, ¿no sería, digamos que ese un punto de inicio para poder comenzar a hacer cosas colectivamente si de pronto poder llegar a hacer un cambio? Creo yo, no sé. Pregunto. Bueno, bienvenido Daniel. Este espacio es precisamente para eso, para que podamos preguntarnos. Y cuando yo decía no hacer nada, precisamente lo que pretendía era generar esa incomodidad, porque no es fácil asumir que uno le diga no haga nada si lo que está haciendo lo está haciendo mal. En efecto, yo creo que sí hay que hacer algo. Es obvio que tenemos que hacer algo porque pensémoslo, por ejemplo, en términos de la tertulia. La tertulia, que es un espacio cultural, no suele estar asociado a un pensamiento político, cuando en esencia tiene que ser político porque la cultura en este país no es algo que tenga una cabida propiamente dentro de los presupuestos o dentro de las políticas públicas. ¿Mm? Al contrario, la cultura es algo que ha sido despreciado constantemente por los gobiernos, precisamente porque la cultura no tiene un valor económico como lo podría tener otras instancias de la sociedad. ¿Sí? Uno no puede poner en términos de cultura un cuadro de Renoir o de Monet, porque, perdón, en términos de mercado no puede poner esos cuadros, porque sencillamente no se van a vender como se vendería un hit de reggaetón. Entonces el mercado empieza a seleccionar aquello que quiere y aquello que no desea, y aquello que no es productivo, como ponerse a reflexionar sobre la vida y sobre la política, pues entonces es simplemente desechado o marginado. Eso no lo mencioné, pero en últimas esto se trata de un nuevo tipo de marginación, marginación del que piensa distinto, del que se atreve a cuestionar ciertas cosas. Entonces, en definitiva, sí se trata de hacer algo, pero primero habría que parar a pensar qué hacer y no empezar a hacer porque todos lo hacen, porque es lo que la sociedad dice que se debe hacer o porque es aquello que a mí me representa un goce y no aquello que puede generar las condiciones para un nuevo mundo posible. Por ejemplo, yo creo que el 21, mañana, todo el mundo debería salir a las calles independiente de las condiciones, por ejemplo, de la pandemia, porque se deben respetar los protocolos de bioseguridad, pero sí debería todo el mundo estar en la calle, porque en últimas lo que se está jugando en el tablero de la política colombiana es una política de la vida que permita el desarrollo de la vida misma o una política de la muerte representada tanto en las instituciones que matan directamente a las personas, como es la policía, como las instituciones que matan directamente a las personas de hambre, como es el mercado. Entonces, si el mercado decide que uno no es competente en una economía, ese mercado es capaz de dejarte a ti sin trabajo y dejarte marginado y dejarte que te mueras de hambre, porque además tú no puedes acceder a la comida porque entonces eso tiene que ser un bien capitalizable y no puedes acceder a la salud porque entonces también necesitas poder pagar de ella al ser también una mercancía. En efecto, este mundo no puede mantenerse como está. Es un mundo que lo hemos mencionado varias veces cuando se han hablado de tertulias, por ejemplo, a propósito de las ciencias naturales y su relación con el medio ambiente. Es un mundo que está acabando con el medio ambiente, entonces es un mundo que no puede mantenerse así y habría que hacer algo, pero antes de hacer algo yo creo que primero deberíamos pararnos a pensar qué hacer. Muchas gracias, Esteban, premio Nobel al que descubra qué hay que hacer. Eh, bueno, muchachos, entonces, sin más, muchísimas gracias a todos por asistir. De verdad que es muy grato compartir con ustedes una tarde de domingo y compartir ideas, llevarse algo nuevo, llevarse nuevas preguntas, que es lo más importante. Y pues darle la bienvenida tanto a Daniel como a Eduardo que estuvieron asistiendo hoy a la tertulia. Daniel, digamos que ya le extendí la invitación al grupo, pero a Eduardo no. Entonces, pues Eduardo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que compartimos contenido diverso cultural, digamos, literatura, arte, historia. Entonces, pues si quisiera ingresar, entonces, si quiere, por favor, me deja su número de celular aquí en el chat del Meet y lo agregamos con todo gusto. Entonces, Mm, Buenas sí, tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me presento en primer lugar, Daniel Eduardo. La verdad, yo recibí la invitación gracias a Daniel, que fue el que me dijo. Y bueno, la verdad, yo tenía una pregunta, sí, ya antes de terminar. claro, claro. Me Adelante. parece muy interesante, digamos, al final, la parte donde nos decía más o menos algunas pautas sobre el qué hacer.
digamos que la posibilidad de un diálogo, ¿no? Pero no sé, digamos que me genera una pequeña inquietud, especialmente en cuanto al panorama colombiano como está en la actualidad, ¿no? Y es que no sé si a veces podamos, no sé, sumirnos en una especie de nihilismo, en una especie de pesimismo en cuanto al uso que le estamos dando al diálogo, ¿no? Porque digamos que la política colombiana, el diálogo no parece ser como muy fructífero, ¿no? O al menos, digamos, colocando un ejemplo entre lo que sería el gobierno y, digamos, nosotros, que somos el pueblo, ¿no? A veces como que el diálogo no parece ser muy efectivo en algunas circunstancias. Entonces, no sé si habría tal vez alguna otra posibilidad más allá del diálogo, porque me parece que, digamos, esta concepción de diálogo es un poquito utópica, ¿no? Necesitaríamos de dos partes que tuvieran, digamos que un consenso en lo que es la esencia del diálogo, pero la cuestión es que aquí estamos en un gobierno que tiene, digamos, una naturaleza más impositiva, ¿no? Entonces el diálogo parece imposible. Entonces, ¿cómo se podría salir de ahí, no? Esa sería más que todo mi pregunta. Gracias, Eduardo. Bueno, tú partes de una crítica completamente cierta, que es una crítica en últimas al sistema habermasiano del diálogo y que apunta a demostrar que no todos los puntos de vista en efecto tienen cabida porque no hay una igualdad en las condiciones del diálogo. La palabra del pobre no es igualmente escuchada en un congreso que la palabra del rico. Es decir, si una empresa como Odebrecht tiene para financiar tanto campañas presidenciales como algunos senadores, pues obviamente en un debate de proyecto de ley en el Senado se va a discutir aquello que dijo Odebrecht y no lo que pues tiene que decir la gente del común. Y en efecto, tiene que ver con lo que tiene de particular la humanidad, que es esas distinciones a propósito de el punto de enunciación de quien habla y el lugar de la palabra de quien dice. Porque entonces, en efecto, yo creo que tienes toda la razón en señalar que este no es un gobierno, por ejemplo, abierto al diálogo y que la concepción habermasiana del diálogo es utópica, porque no todos tienen la misma palabra, no todos tienen lo mismo que decir, pero además no todos tienen la misma posibilidad o la misma posición para enunciar aquello que dicen. En ese sentido, el diálogo ya no pasaría simplemente por la conversación, sino por lo que constituía anteriormente la política, sino por el antagonismo, la lucha de fuerzas, la pugna, la confrontación. No necesariamente una confrontación violenta que me implique a mí irme al monte a echar bala, pero sí, por ejemplo, llenar las calles. Esa es la manera como los pueblos se han manifestado históricamente y han dicho mi palabra tiene un valor. Es decir, la burguesía ascendente en la Revolución Francesa no pudo tener un espacio de diálogo con la monarquía hasta que no se tomó la Bastilla. Hoy en día uno podría decir que la violencia también es utópica porque ciertamente pues no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de a través de acciones directas confrontar a la policía, pero hay otros medios como es tomarse los lugares públicos de deliberación como el Congreso. Si un día se está debatiendo un proyecto de ley y alrededor de la Plaza de Bolívar está absolutamente toda la ciudadanía diciendo no o sí, por ejemplo, si se habla del fracking, pues entonces eso genera una presión en la cual la voz de la ciudadanía, simplemente por ser una multitud que se expresa, pues ya tendría una equivalencia con respecto a la voz de quien puede decidir. Y eso es un problema también que tiene que ver con la representatividad en las democracias, porque precisamente la representatividad no parte de presupuestos de la proporción, sino es proporcional porque no es simétrica la palabra del uno y del otro, y habría que ver entonces que aquellos que no tienen palabra, bueno, eso me lleva a pensar otra cosa, y es que también es muy peligroso el sujeto político que habla en nombre de otros, que normalmente ha sido el caudillo de izquierda, ¿no? Generalmente, pero ese es un sujeto político que le niega también la posibilidad del diálogo y de expresar lo que tiene que decir. Entonces, en ese sentido, yo creo que la conversación ya no pasaría solamente por la palabra, sino por los hechos. Ya no tiene que ver solamente con el derecho, sino con el hecho. Vale, muchas gracias, Esteban. Entonces, ya ahora sí, no sé si quieren dar un aporte, otro aporte, para no dejar a alguien sin voz. Y
Listos. Y ya, digamos, ya por último, entonces, terminar de agradecerles a todos por asistir y recuerden que pues nos veremos dentro de 8. A lo largo de la semana, pues estaré dándoles el tema de publicación, digamos, de lo que vamos a estar hablando en la otra charla. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, cualquier sugerencia, duda, inquietud es bien recibida, ya saben. Entonces, más tardecito los estaré agregando a la tertulia. Y pues nada, muchísimas gracias Esteban de antemano por la charla, bastante, bastante interesante y me llevé unas preguntas que me voy a reevaluar en la vida. Y a los demás, muchas gracias por asistir. Espero que estén muy bien y tengan un feliz inicio de semana. Un saludo a todos. Espero que mañana salgan. Sí, claro, eso es deber.